Guerra contra el caos. Eso era el título que Dios me daba mientras oraba. Guerra contra el caos. Para hablar de caos, tengo que ir al principio. Tenemos que ir al Bereshit de la Biblia. El Bereshit es una palabra griega que significa en el principio. Y ahí salió Génesis. Así que voy directo hoy a la palabra de Dios. Preste atención porque es una palabra que va a traer una transición y un cambio a la gente. Porque así el Espíritu me lo hacía entender a mí. Y por eso creo que Dios va a ministrar hoy por la palabra fuertemente los corazones. Bueno, yo voy a leer la Biblia en Génesis capítulo 1. Amén, gloria sea su nombre. Porque aquí solo tengo hasta el versículo 2, pero quiero leer más. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio, diga conmigo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y traigo noticia, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hago una pausa y después seguimos leyendo. Tengo que empezar diciendo esto, en el principio. En el principio, no dice en el fin. Porque todos tenemos un principio, menos el creador de los principios. La Biblia dice que Él no tiene principio y no tiene ni fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo que decir algo, todos tenemos un principio. Y no puedes declarar un principio como un final, porque las cosas no son como empiezan, son como acaban. Hay una palabra en el libro de Job que dice, aunque tu principio haya sido pequeño, ¿te das cuenta? El principio es pequeño, termina diciendo la palabra, dice, tu postrer estado será muy grande. El problema de hoy, iglesia, es que no sabemos comenzar. Creemos que los principios son igualitos que los finales. Y no, todo tiene un principio. Todo tiene un principio. La tierra tiene un principio. La humanidad tiene un principio. La iglesia tiene un principio. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Amén. Entonces voy a hablar en el Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada. Diga conmigo, desorden. Y vacía, diga conmigo, vacío. Y las tinieblas, diga conmigo, tinieblas. Desordenada, vacía y en tinieblas. El desorden trae vacío. Y el vacío crea una existencia de tinieblas. Y todo eso se convierte en un caos. Claro, si a esto le daríamos la vuelta, nos encontraríamos primero con tinieblas. ¿Por qué vienen las tinieblas? Claro, por el vacío. ¿Y por qué viene el vacío? Por el desorden. Pero escúchenme, no es como se empieza. Porque puedes empezar vacío, desordenado y en tinieblas, pero puedes acabar tocado y ordenado por Dios. Escucharme, así estaba el principio. Porque todos tenemos un principio así. Todos tenemos un principio vacío, desordenado y en oscuridad. Pero no es como empieza, es como acaba. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Cómo hubo un arreglo en el desorden, el vacío y las tinieblas? Diga conmigo, por medio de la palabra. Oh, ay, Padre, es que hay tantas cosas que tengo que decir que ya no sé ni cómo decirlas. Todo funcionó, se ordenó, se llenó y se alumbró por medio de alguien que dijo, hágase, 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 hágase. Yo no sé cómo te encuentras en este culto, pero alguien va a decir, hágase.
Yo no sé cómo llegaste al culto de hoy, si desordenado, vacío, en tinieblas, pero prepárate, porque cuando la boca de Jehová habló, todo se ordenó, todo se llenó y todo se iluminó. Por lo tanto, la gente camina vacía, desordenada y en tinieblas hasta que escucha a Dios. Cuando escuchas a Dios, todo se arregla. Cuando escuchas a Dios, todo se arregla. Cuando escuchas a Dios, todo se arregla. Y cuando no oyes a Dios, todo se rompe. ¿Cómo, pastor? Sí, lo mismo pasó con Eva en el huerto del Edén. Adán estaba conectado con Dios, conectado con Dios, conectado con Dios. Cuando Eva no estaba tan conectada, escuchó a la serpiente. Cuando le escuchas a él, todo se arregla. Pero cuando le escuchas al otro, todo se rompe. La pregunta es, ¿dónde están los oídos de la iglesia? ¿Dónde están los oídos de la iglesia? La iglesia no tiene que oír al mundo. La iglesia no tiene que oír, aleluya, a los impíos. La iglesia no tiene que oír a los vacíos, a los de la tiniebla ni a los desordenados. La iglesia tiene que oír a Dios. La iglesia tiene que oír a Dios. No sé si podemos acabarla. Porque mi problema es que me lío ya. Diga conmigo, número 1, el desorden. El desorden, ¿sabes cuándo es? Cuando sacas a Dios del centro. Tu vida pierde el eje. Las prioridades se invierten. Todo se da la vuelta. Lo urgente mata a lo importante. Ay, Padre. Lo urgente mata a lo importante. El desorden no es un problema de organización, sino un problema de señorío. ¿Cómo así, pastor? Muy fácil. El desorden no es que te tienes que organizar, es que tienes que tomar tú el control. ¡Aleluya! ¿Por qué había tiniebla? ¿Por qué había vacío? ¿Por qué había desorden? Muy fácil, porque la Biblia dice, y las tinieblas. Y las tinieblas. La consecuencia del vacío y del desorden, ¿quién era? Las tinieblas. Las tinieblas. Pero claro, tú para tener una vida ordenada no necesitas organización, necesitas control. Y para que tengas control, el control no se lo tiene que tener el diablo. El control no lo tiene que tener el pecado. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién te controla? ¿Quién te controla? Si te controlan las tinieblas, las consecuencias son vacíos y desordenes. Pero si te controla Dios, se ordena. Si te controla Dios, se ordena. Escúchame, me trae Dios hoy con una asignación, que ordenes tu vida. Dios le habla al profeta, Dios le habla al rey y le dice, prepara, ordena tu casa porque morirás. Porque el desorden trae muerte. El desorden trae muerte. Y cuando hablo de desorden, no hablo de falta de organización, sino de falta del control. Necesitas que Dios tome el mando. Necesitamos que Dios tome el mando de la iglesia. Necesitamos que Dios tome el mando de tu vida. Y Dios tome el mando de tu vida también. Voy al segundo, diga conmigo, el vacío. Una vida desordenada es un saco roto. Una vida vacía es un saco roto. Puedes meter dinero, placeres, fama o relaciones, pero nada se queda. Todo se escurre y se va. Hubo una palabra de Jehová que le decía, y ellos han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas que no tienen agua. Está hablando de trabajos que no tienen fruto. Está hablando de trabajo. Escucharme, tengo palabra de Dios. Tengo palabra de Dios hoy. Dios está hablando de trabajos que no tienen garantía. No hay fruto. No hay, aleluya, eficacia. ¿Por qué? Porque hay vacío. Y donde hay vacío, las cosas se echan a perder. Nada creado puede llenar el hueco que fue diseñado para el creador. Lo he leído muy rápido ahí. Nada creado puede llenar el hueco que fue diseñado para el creador. Diga conmigo 3.
las tinieblas. Cuando te sientes vacío por dentro, desesperanza, las tinieblas entran sin tocar la puerta. La depresión y el miedo son los ocupantes de una casa vacía. Le dan un aplauso y me quito la chaqueta. La depresión y el miedo son los ocupantes de una casa vacía. Diga conmigo, es hora de echar a los ocupas. Creo que eso fue un rema para la iglesia. Yo lo solté y ustedes lo agarraron. Creo que es hora de echar a los ocupas. ¿Sabes qué es un ocupa? Un ocupa es que está en el lugar que no le pertenece. Escuchadme, y solo pueden sacarlo la justicia. Escúchame, yo no peleo, yo espero la justicia divina. Yo espero la justicia divina. Hay un Dios en los cielos que lo ve todo. ¿Estás en tu época de montar cunas? Gloria a Dios. Pero ahora, Dios en medio de ese caos le hace frente. La tierra se encontraba desordenada, vacía y en tinieblas. Y en medio de ese caos, Dios le hace frente. Yo me imagino que en medio de todo esto que estamos hablando del Génesis, lo que yo me imagino, amados hermanos, es que Dios no pasó eso por alto, sino que Dios se detuvo, miró todo el problema de frente y pudo arreglar el caos que había. Porque tengo que soltar otra bomba para aquellos que lo estén esperando. Yo no sé dónde has depositado la confianza, pero tenemos un Dios que arregla lo roto. Tenemos un Dios que arregla el caos. Tenemos un Dios que hace cosa nueva en medio del pueblo. Vemos a Dios que Él contraataca contra el desorden, el vacío y las tinieblas. Primero ataca las tinieblas, sea la luz. Segundo, ataca el desorden, separa las aguas. Orden, santidad. Y finalmente, termina con el vacío y llena la tierra de propósito y de fruto. Lo digo, no intentes luchar con la oscuridad a puñetazos. Enciende la luz. Enciende la luz. No intentes llenar tu vacío con cosas. Ordena tu altar y el fuego cae. Ordena el altar y el fuego cae. Escucha, hay gente que ora fuego, 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 que caiga, que caiga, que caiga. Pero no fluye si hay desorden, si hay vacío y si hay tiniebla. Yo medito mucho en algo y es en los dones. Es en los dones, los dones, los dones, los dones, los dones, los dones. Tanto don, tanto don, tanto don que me olvido del fruto. Pero escúchame, todo don necesita que algo lo sustente. ¿Sabes qué sustenta el don? El fruto. El fruto. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 12 le comienza a hablar de los 9 dones del Espíritu Santo y en el 13 comienza a decir, pero escuchadme, de nada sirve que hables en lenguas, que cambies tu cuerpo, que des a los pobres. Dice, si no hay amor. ¿Te das cuenta? Lo que sustenta los dones del Espíritu es el fruto en el creyente dentro de él. Y para que haya fruto, tienes que tener algo. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Le voy a decir algo. La Biblia dice, y los frutos del Espíritu son. ¿Pero de quién son los frutos? ¿Del Espíritu o míos? La Biblia dice los frutos de él. Porque tú no tienes frutos. Porque el hombre natural no puede producir, es improductivo por la iniquidad. Por eso si algo bueno ves en mí, no soy yo, es el Espíritu Santo. Si ves algo malo, di, ese es él, el que se le ve claro que es él. Pero cuando veas algo bueno, di, ese no es él, es el Espíritu Santo con él. Nada puede dar el hombre si primero no le he recibido del cielo. Pero dice, los frutos del Espíritu. No dice los frutos del hombre, son los frutos del Espíritu. Ay, Padre, no se puede tener un fruto sin el Espíritu Santo. Por eso el problema de hoy es que amamos sin el Espíritu Santo. No puedes amar sin el Espíritu Santo.
El problema de Dios es que queremos perdonar sin el Espíritu Santo. No puedes perdonar sin el Espíritu Santo. El problema de Dios es que queremos hablar en lengua sin el Espíritu Santo. No se puede sin el Espíritu Santo. Queremos ver gloria sin el Espíritu Santo. No se puede. Todo mana de la fuente inagotable llamada el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Así como Dios ordenó el caos original para crear un mundo habitable, el Espíritu Santo obra en el caos de un corazón sin Dios. Así el Espíritu Santo obra en el caos de un corazón que no tiene a Dios. ¿Para qué? Para traer orden, para traer vida y para traer propósito. Pablo dice, escucharme, esto lo dice Pablo para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Cuidado con las cosas de segunda mano. No, nueva. Es que parece ser que nos gustan las cosas de segunda mano. No, dice Pablo, nueva, nueva, nueva. Si tú tienes a Cristo, tienes que ser nuevo. No tienes que ser algo de segunda mano. No tienes que ser algo usado. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta lo que el diablo manosea. A Dios le gusta lo nuevo que no lo ha tocado nadie. Por eso cuando vienes a Él, dice, Él te hace nuevo. El diablo quita de ti todo el rastro que el diablo puso en tu vida. ¡Oh, aleluya! Vamos a la Biblia. El verso 3:1, Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana otro día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Estamos hablando de los días que Dios creaba. Produjo, pues fue la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Estaba hablando del sol y la luna. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que enseñoree el día, ese es el sol, y la lumbrera menor para que enseñoreara en la noche, esa es la luna. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Produjo las aguas seres vivientes, las aves que vuelan. Dios creó grandes monstruos marinos, todos los seres vivientes que se mueven, que las aguas produzcan según su género. Todas las aves según su especie. Y Dios vio que todo era bueno. Lo único que estoy leyendo fue lo que Dios hizo durante 6 días. Y Dios los bendijo diciendo, fructificar y multiplicaos, llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y así fue la tarde y la mañana, el quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, animales, serpientes. E hizo Dios animales y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, enseñoread los peces, las aves, toda la tierra.
Y vino Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde el sexto día. Todo en 6 días. ¿Y qué pasó al séptimo? Descansó. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Tú dirás, ¿por qué le apetece hoy leer tanto? Porque si no leo no entiendes la predicación. Hoy voy a hablar de la guerra en el medio del caos. Lo que he hecho antes era la introducción. Pero vamos a hablar de los 6 días. Pero esos 6 días yo los voy a coger y los voy a meter dentro de la vida del creyente. Cada día que hizo Dios en la creación representa algo de ti. Y lo verás ahora. Primer día Dios dijo, sea la luz, y separó Dios la luz de la tiniebla. Eso representa el momento de la conversión. Antes vivíamos en la oscuridad espiritual, pero hoy Dios dice, sea la luz. Tu caos no intimida a Dios. Es solo el lienzo donde termina de pintar su luz. La luz no pide permiso a las tinieblas para entrar. Simplemente brilla y la oscuridad huye. Dios no arregla la oscuridad tuya. Él la echa fuera con su presencia. Dios no arregla. Dios no pone bombillas ni arregla cables para que haya luz. No, Él viene, Él viene, Él viene. Dios no es un electricista que dice, no tienes luz, ahora te pongo el interruptor. No, dice, no tienes luz, espérate, lo que hace falta es que llegue yo. Porque cuando llega la presencia, la oscuridad se va. Y eso fue cuando Dios dijo, hágase la luz. Segundo día, dijo Él, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios crea la atmósfera, separando las aguas de abajo del mar y de arriba las nubes. Cuando Él separa la expansión, abajo queda el mar y arriba quedan las nubes. El creyente tiene que aprender a diferenciar entre los pensamientos terrenales, que son las aguas de abajo, y los pensamientos celestiales, que son las nubes de arriba. Primero llega la luz, segundo llega la separación. Por eso vengo a decir algo, que es lo primero que cambia, pastor, una persona cuando se arrepiente: la mente. Porque arrepentimiento en el original significa metanoia, un cambio de mente. Empecemos a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Esas son características de alguien que se ha encontrado con la luz de Cristo. Deja de ahogarte en vasos de agua, porque Dios te dio un océano. Dios te dio una mente para pensar en las alturas. Tercer día, descúbrase lo seco. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. La tierra emerge del mar y comienza a dar fruto. Ya no somos un mar inestable de emociones. Ahora tenemos un fundamento sólido. Diga conmigo, la fe. Y empezamos a dar fruto. Ahí es cuando primero viene Dios y te alumbra. Segundo viene Dios y te separa de las cosas de abajo con las cosas de arriba. Tercero, viene Dios y hace que tú produzcas y des fruto. Como dice Gálatas, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Eso es una conducta diaria. El problema de los cristianos es que hemos usado los frutos como una virtud para ganarnos algo, pero no para vivir con eso. Le voy a dar amor, porque de ahí saco beneficio. Voy a tener gozo. No. Los frutos no fue para que te aproveches de ellos a través de cosas. Los frutos es para que vivas una vida en el Espíritu. La mayor prueba de tu vida no es cuánto sabes, sino cuánto fruto das. ¿Cuánto fruto das? ¿Cuánto fruto das? Si Dios arregló el caos, no es para que estés sin fruto, sino para que des fruto. Vamos al cuarto día. En el cuarto día dijo Dios: haya lumbreras para separar el día de la noche, para señorearse. Se establecen los cuerpos celestiales para gobernar el tiempo
y las estaciones. Ya no somos guiados por los instintos, sino por las luces exteriores. Por ejemplo, como dice el sol. ¿El sol quién es? El sol el Cristo, porque dice la Biblia que Él es el sol de justicia. Se convierte en el centro de nuestro universo. Y cuando dice Él que tenemos que hacer las lumbreras, está el sol. Y nuestro Cristo es el sol de justicia. También está la luna. La luna es la iglesia y la Biblia, que reflejan la luz de Cristo en la noche, en el mundo. Dile a alguien con todo el cariño, dile, tú no eres sol, que brillas por ti solo. Tú eres luna. Luna, lunita, luna. Tú dirás, sol, luna. Nuestras vidas ahora tienen un orden divino y una guía clara. Mirar esto, qué bonito. Cuando Cristo es tu sol, las sombras de tu pasado quedan siempre atrás. Cuando sale un día de calor y el sol te pega, ¿qué es lo que está detrás de ti? Las sombras. Pues cuando el sol de Cristo alumbra tu vida, las sombras de tu pasado quedan siempre atrás. Hay gente que siempre está mirando atrás. Hay gente que recuerda lo de atrás. Hay gente que echa de menos el mundo. Que Dios reprenda todo sentimiento desordenado. Tú eres la luna en medio de la noche, no para generar tu propia luz. ¿Sabían ustedes que cuando vemos la noche, la luna que brilla tanto, sabías que la luna no puede dar naturaleza de luz porque ella no puede dar luz propia, no lo tiene? Entonces tú dirás, ¿por qué la luna entonces brilla si ella no puede dar luz? Muy fácil, porque tiene al sol detrás de ella. Tú eres la luna en medio de la noche. No genera tu propia luz, pero fuiste diseñado para reflejar la gloria de Dios. Por eso dijo Él, a imagen y semejanza. Cuando te vean a ti, que lo vean a Él. Cuando te vean a ti, que lo vean a Él. Digo una frase que Dios me dio. La efectividad de la cruz solo se verá reflejada en los fieles que anuncian con gracia y no en los infieles que deciden pisotearla. La efectividad de la cruz. ¿Quieres ver si la cruz tiene efecto? Mira a los fieles que deciden honrarla y no a los infieles que deciden pisarla. Por eso hay quien dice, para ser como tú no voy al culto. Porque tú, que deberías de honrar la cruz, la andas pisando. Dios te llamó de las tinieblas a la luz para que vivas sin engaño y sin mentira. Día 5, vamos por el día 5. Produzcan aguas seres vivientes en los aires y en el mar. Elevamos nuestra vida de oración y adoración como las aves y nos movemos con libertad en la gracia de Dios, como los peces en el agua. Los peces vuelan alto porque es la adoración lo que te hace elevar. Pero también tienes la libertad de, como un pez, moverte por el océano. Rompe la pecera de la religión. Fuiste diseñado para un océano inagotable del espíritu. ¿Pero qué es eso, cristianos nadando en peceras? No, porque si Dios dijo los mares son mares, Dios no dijo y hágase las bombillas y las peceras. Dijo la luz, algo más amplio, algo más pleno. Y dijo, y los mares. Porque tú eres un pez en medio del mar que puedes navegar por el océano del espíritu. Y tú no eres un pez de pecera que estás metido en los parámetros de la religión. Esto no puedes, esto no hagas, tú sí, tú no, tú aquí, tú allá. Que Dios reprenda toda religión basada fuera de la Biblia. Naciste de nuevo con las alas de un águila. No te conformes con arrastrarte con la preocupación cuando puedes volar en la adoración. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! La vida del espíritu es movimiento. Si estás estancado, es hora de nadar hacia las aguas más profundas. Quien esté estancado, decirle...
¿Sabes cuál es el problema? La mentalidad. Tenemos mente de pecera cuando estamos metidos en el mar. Tienes mente de pecera cuando estás metido en el mar. Cambia la mentalidad. Empieza a verte y a decir, uy, pero si esto no es una pecera, si esto es un mar. Pastor, ¿cuál es el problema de la pecera? Que el problema de la pecera, escucharme, dentro de la pecera puede haber dos cosas: agua dulce, agua salada. El dueño de la pecera elige lo que quiere que caiga en ella. Ah, ahora entiendo, porque en una pecera solo hay peces de una misma raza, pero en el mar existe todo tipo de peces. Hermanos, no estamos sometidos a la religión. Contigo sí, contigo no, contigo sí, contigo no. No, estamos en el océano. Todos somos creación de Dios. Vamos al día 6. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La culminación de la obra, el ser humano. Ahora bien, después que ha venido la luz, después que Dios te separó, después que Dios te dio fruto, después que Dios te ha dado el Espíritu, después que puedes adorarle, elevar tu vida, no arrastrarte. Dice él, el objetivo de la vida cristiana es ser transformados a la imagen de Jesús. Yo no oro, ni ayuno, ni leo, ni voy al culto para parecerme al pastor. Lo hago para parecerme a Cristo. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre. Si habla de vestíos, está diciendo que la ropa va en el armario, tú vas y te vistes. Y si la ropa va en el armario, quiere decir que tú eliges la prenda que te pones, si la nueva o la vieja. Pero como hay gente que no está alineada a la visión, se pone la ropa de verano en invierno y la de invierno en verano. Pero dice Dios, no, vestíos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Porque ahí es donde el Espíritu toma control sobre la carne, los animales, las bestias, y refleja el carácter de Dios en la tierra. Digo algo, el pecado rompió el espejo, pero la gracia restauró el reflejo. Mírate bien, porque tienes sobre ti los ojos del Padre. ¿Me dejan decir algo? Apláudele. Satanás en el cielo dice, subiré al norte de las estrellas y me haré el trono. Satanás no quería ser más alto que Dios, quería estar igual a Dios. Estaba diciendo, no te preocupes que por encima de ti no paso, pero como tú soy. Yo le dije, Nanay de la China, para abajo. Y lo destierra. Y dice Jesús, yo vi caer al diablo como un rayo. Ahora bien, él quería ser Dios. Quería que le adoraran. Porque él era querubín perfecto, protector, hecho con las mejores piedras. Era el sello de la perfección angelical. Para que me entiendan este detalle, cuando un gran pintor ha terminado la obra maestra, él lo que deja es la firma, y con la firma está diciendo, está listo mi dibujo, ya no voy a meter nada. Pues la firma del sello de la perfección en el cielo fue Luzbel. Creó todo, hizo a Luzbel y dijo Dios, hasta aquí, en el cielo ya no creo nada nuevo, ya está todo listo y contigo he cerrado esto. Y cuando la tierra fue terminada, perfecta la obra, el sello de la tierra no fue Luzbel, fue el hombre. Arriba Luzbel, en la tierra el hombre. Ahora tienen una reunión, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dicen, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo nosotros tres. Había uno que estaba y ya no está, que quería ser igual a nosotros.
que tal vez se creía que puede ser, pero vamos a darle un golpe en los dientes y del polvo, de la materia que menos vale, vamos a hacer a alguien que sí, que sea como nosotros, que sea en imagen de nosotros. Por eso, escuchadme, de lo menos digno, Dios hizo digno. Y de lo más digno, Dios lo hizo indigno. Por eso cuando el diablo venga a decirte que estás vacío, destruido, desordenado, dile no. Peor estás tú, que quisiste ser algo y terminaste siendo nada. Y yo empecé siendo nada y termino siendo algo. ¿Por qué? Porque es el Bereshit, el principio. No es como empiezas, es como acabas. Él acabó bien, pero ¿cómo? Él empezó bien, pero ¿cómo acabó? Mal. Y nosotros empecemos mal. Pero ¿cómo hemos acabado? Somos pueblo adquirido, linaje escogido, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Dile al que está a tu lado, no eres cualquier cosa. Por eso te digo algo, recupera tu corona. No eres un esclavo de tus instintos. Eres un hijo con autoridad del reino. Termino, esos son los 6 días. Esos son los 6 días. Escucharme. Aunque fueron 6 días de trabajo, no podemos dejarlo ahí. Queda el 7º día. Dice, y Dios descansó. Esto representa dejar de luchar con nuestras propias fuerzas para salvarnos. Y descansamos completamente en la obra terminada de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo leo. Aunque fueron 6 días de trabajo, no podemos dejarlo ahí, queda un 7º día. Dice, y Dios descansó. Esto representa que tenemos que dejar de luchar con nuestras propias fuerzas para ser salvados. Y descansar completamente la obra de Cristo. Leo la Biblia, ¿de acuerdo? Hebreos 4, di conmigo, yo descanso en lo que Él ha hecho por mí, sin yo tener que hacer nada. Escuchen, hoy Dios le va a dar descanso a más de uno aquí, que piensa que no puede. Dios te dice, puede porque yo pude por ti. Gloria sea su nombre. Hebreos capítulo 4 dice, tenemos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el descanso, en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira y no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, está hablando del pecado del hombre. Dice, porque en cierto lugar dijo así del 7º día. Y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y una vez de aquí, no entrarán en mi reposo, dijo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Una vez terminada un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Diga conmigo, hoy descanso. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de la desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4 nos está diciendo que en el séptimo día del descanso nosotros tenemos descanso por medio de aquel que pagó el precio llamado Cristo. Hoy te digo algo. ¿Cuáles son tus características como cristiano? ¿Cuáles son tus características como cristiano y cristiana que te congregas, que sigues, que sirves y que vas en busca de Él? Escucharme, el título era Guerra en medio del caos. Hoy, por medio del Espíritu en nosotros, le miramos frente a la guerra y decimos: Dios sale a mi encuentro y todo se arregla. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a restaurar a la gente. Dios ha venido a levantar a la gente. Dios ha venido a llenar a la gente y a hacerle libre de las tinieblas. Pónganse de pie conmigo, por favor. Póngase de pie.